Vamos a comenzar el seminario que esta tarde dirige José María López Sevillano. Estamos más allá del ecuador de la escuela y nos queda esta lectura de seminarios o este seminario con lectura de textos y la conferencia mañana de José María. José María es el presidente de la Escuela Idente, él es doctor en filosofía, es también licenciado en teología, licenciado en filología hispánica, es la persona que más y más cerca estuvo de Fernando Rielo, por lo tanto el que mejor conoce su pensamiento. Y ahora vamos a hacer estas lecturas de texto en torno a la mística. Yo creo que mañana, después de su conferencia, que es la conferencia de clausura, tendremos las conclusiones. Yo hablo así para que vayamos pensando en todo lo que ha podido ser, diríamos, positivo y también las carencias que hayamos podido tener para proyectar el año que viene. Yo creo que una verdadera algo positivo ha sido el encuentro o la mesa redonda que hemos tenido al final de la mañana. Como veis, esto es gracias a Ascensión. Ella quiere siempre que haya una mesa redonda, diríamos, de los más jóvenes, y creo que lo ha sido, desde distintas dimensiones, también personas, algunos ya profesores en la universidad, otros en vías de, y yo creo que ha sido muy enriquecedora. Como efectivamente a todos no nos ha dado tiempo, pues luego de la lectura de estos textos se abre, o en medio de la lectura de estos textos, como lo haya querido plantear José María, tenemos ocasión de seguir hablando lo que hemos tenido antes y lo que ahora vamos a tener. El seminario es siempre que con el pretexto, diríamos, de unos textos, hagamos un verdadero contexto de cosas que nos vienen ahora y algo que no nos haya dado tiempo esta mañana. Pues nada más, os dejo con José María. Muchas gracias, Juana, por tus palabras. Buenas tardes a todos y a todas. Lo que deseo en este rato de la tarde, aunque es un poquito pesado después de comer, es enriquecernos mutuamente. No soy yo aquí el profesor que instruye, no. Somos todos los que nos enriquecemos mutuamente con el mundo de nuestras vivencias, que es lo más importante. Dice San Juan de la Cruz, un solo pensamiento del ser humano vale más que todo el universo. Un solo pensamiento. Una máquina no piensa, un animal no piensa, el ser humano sí. Eso excede la materia, excede las neuronas, excede todo. Un solo pensamiento vale más que todo el universo. ¿Cuánto más no valdrá? Un gesto, una sonrisa ante la vicisitud. Un acto de perdón, un sufrimiento de una persona por otra persona. ¿Cuánto no valen estos actos? El Papa Francisco decía que muchos no sabemos llorar. Tenemos que aprender a llorar. Aprender a llorar. Y es que no tenemos sensibilidad ante los actos del ser humano, el misterio que es el ser humano. Es un gran misterio. Ante un ser humano, sea quien sea, tenemos que reverenciarlo, lo que llama Fernando Rielo el culto dúlico. El culto dúlico se atribuía solamente a los santos. A la Virgen María era el culto de hiperdulía y a Dios el culto de adoración. Pues el culto de dulía también a cualquier ser humano, por muy pecador que sea, por muy malo que sea, es esa reverencia que debemos. Incluso hay un poeta que yo creo que todos ustedes conocen, Carlos Boussoño, o Carlos Bussoño, como queramos pronunciarlo.
que dice, los hombres que blasfeman, esos también te quieren. Sueñan la eternidad, miran los aires suaves. Esta mañana yo he quedado emocionado con dos cosas. Primero, con la película Sta Invictus, que hemos visto por trocitos, ¿verdad? Yo no la había visto, desde luego. Debido a la generosidad, la valentía, el compromiso, el perdón, el riesgo también ante los demás, todo eso hace llorar interiormente, son lágrimas interiores. Es decir, sentimos algo por este hombre. Sea cristiano o no sea cristiano, son actos verdaderamente excelentes, actos grandes, sublimes de un ser humano que vive para los demás. Y eso es la persona, según Fernando Rielo. Persona no se puede concebir sin otra persona. Las personas entre sí estamos constituyendo algo, una comunidad, un ideal, una familia, la sociedad, una nación. Pero somos relación. No podemos concebirnos sin relación, porque tampoco el mundo puede concebirse sin relación. Tampoco el mundo. Todo está en relación. Todo se constituye en relación, dice Fernando Rielo. Hasta un átomo. Un átomo está en relación con otros átomos. Pero es que también las partículas subatómicas, las fuerzas de la naturaleza, todo está en relación. Por tanto, no puede concebirse al ser más excelso de la naturaleza, que es la persona humana, sin relación. El individualismo, llevado a su extremo, clausura al ser humano en sí mismo y enferma psicológica y psiquiátricamente. Una comunidad cerrada en sí misma, una familia cerrada en sí misma, una nación cerrada en sí misma, también enferma. Es decir, la relación y la forma de relación, eso es importantísimo. Por eso tiene Fernando Rielo la concepción genética del principio de relación. Bien, dice Einstein que es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio. Tenemos muchos prejuicios. Los prejuicios son como astigmatismo en nuestros ojos, no nos dejan ver. Unas cataratas grandísimas no nos dejan ver la realidad, no nos dejan ver al otro, no nos dejan ver. Y tenemos que liberarnos de prejuicios. Hay mucho prejuicio en la sociedad, hay muchos prejuicios en nosotros mismos, en mí también. No nos engañemos. Unos a otros nos tenemos que ayudar a superar esos prejuicios que son tan irrompibles y que nos meten en nosotros mismos, dentro de nosotros mismos, sin ver la realidad bien formada. Bien, estos textos que se os ha distribuido, yo creo que nos ayudan a ver un poquito más la realidad desde las personas que lo están diciendo, y lo dicen desde su experiencia de las vivencias. La filosofía, ¿de qué trata la filosofía? ¿De qué trata la metafísica? Hay algunos que dicen que la filosofía es el arte de decir con palabras que nadie entiende lo que todo el mundo sabe. Y es verdad en muchas cosas, ¿no? Porque efectivamente el mundo de las vivencias lo tiene todo el mundo. Todos los seres humanos tienen el mundo de las vivencias. Ahora bien, el verbalizar ese mundo de las vivencias lo hacen los literatos, los artistas, lo hace también el filósofo, ¿no? Y entonces el filósofo dice algo que nosotros ya sabemos. Es lo que decía el otro día Juana, el primer día de San Agustín, cuando hablaba del tiempo. Estaba reflexionando sobre el tiempo, ¿no? Sé qué es el tiempo si no me lo preguntan,
pero si me lo preguntan, ya no sé qué es el tiempo. Eso es lo que sucede con nuestras vivencias. Sabemos todos lo que sucede por dentro. Queremos vivir, ¿no? Queremos constituir una familia, queremos dar sentido a la vida, queremos ser felices, queremos una serie de cosas positivas siempre, porque somos ser más. Somos ser más. Tenemos en nosotros mismos la ley de la perfectibilidad, ¿no? Esto no es perfeccionismo, la ley de la perfectibilidad. Sabemos distinguir lo que es más perfecto de lo menos perfecto. Quiere decir que es intrínseco a nosotros esa ley. Y también la ley de la trascendencia. La ley de la trascendencia es intrínseca en nosotros. Salimos de nosotros mismos para relacionarnos con los demás. Eso es ley de la trascendencia, señores. Es no quedarnos dentro de nosotros mismos. Entonces, si vamos a esa ley de la trascendencia, ¿cuál es el término último de esa ley de la trascendencia? El absoluto. Uy, eso me da miedo hablar del absoluto. No nos dé miedo, porque lo que estamos haciendo todos es absolutizar algo, ¿no? Por lo cual vivir. Sea la materia, un materialista absolutiza la materia, ese es su absoluto. Todas las filosofías tienen vocación metafísica, todas las filosofías van al arjé, a un principio, a algo primero, ¿no?, que fundamente todo lo demás. Un materialista va a la materia, un sociologista va a la sociedad es la que fundamenta todo. Un humanista pues va al hombre. Ya Protágoras dijo, el hombre es la medida de todas las cosas. Si todo está dicho en filosofía, expresión de personas que han vivido, que han querido explicitar el mundo de sus vivencias conforme a un modelo absoluto, sea este el que sea. Ahora, de lo que se trata es de formar bien la visión de ese absoluto, que no sea un absoluto mal formado, que nos dé la visión de la realidad totalmente astigmática o totalmente inauténtica, una realidad inauténtica, ¿no? Entonces, de lo que se trata, si queremos hablar de la libertad, tenemos aquí el mensaje del presidente de la Fundación, Fernando Rielo, que nos hablaba precisamente de libertad, lo cual a mí, de la libertad, en cierto sentido, de lo que todos que estamos diciendo estos días, ¿no? Dice, recuerdo, el concepto de libertad debe poseer una carga sintáctica, siguiendo a Fernando Rielo. El concepto, por ejemplo, un concepto, el lenguaje no es una cosa abstracta. El lenguaje, hablamos, ¿verdad? Hablamos. Primero nos formamos los conceptos y a esos conceptos le damos la palabra. La palabra, hablamos. Bien, el lenguaje tiene una carga, lo mismo que se habla de la carga eléctrica, ¿verdad? Tiene una carga sintáctica. Tiene que ser relacional, tener unas reglas en virtud de las cuales la relación está bien formada. Eso es la sintaxis. Todo tiene que tener una sintaxis para que tenga sentido. Cuando menos, la sintaxis gramatical son dos términos, no uno, dos términos, sujeto y predicado. Dos términos distintos para que constituyan la relación. Si decimos libertad es libertad, carece de sentido sintáctico, porque es un mismo término. Es tautológico, por tanto, no tiene significación sintáctica. Libertad es libertad. Decía también que tiene un sentido, una carga lógico-semántica, de tal modo que la relación libertad en su libertad carece de significación lógica y semántica al no poseer un funtor diádico. Funtor diádico es aquel término de unión entre dos términos,
distintos. Si yo digo el ser, es un funtor monádico, no diádico. Monádico, no diádico. Si digo el ser es bueno, ya tengo un funtor diádico. Es decir, tiene que ser con dos términos distintos para que haya semántica, para que haya significación lógica y semántica en un funtor diádico. Esto es, la libertad necesita un término distinto y trascendente a ella para poseer significación lógica y semántica. Un término monádico, lo único que produce es una tautología, como en la sintaxis, y por tanto carencia de unidad, dirección y sentido. También la realidad de la libertad necesita asimismo una carga cultural, el concepto de libertad, una carga cultural. ¿Qué significa carga cultural? Hombre, pues todo lo que sabemos por cultura, por filosofía, lo que han dicho los filósofos sobre la libertad, lo que dicen los diccionarios, etcétera. Todo eso es la carga cultural que yo tengo que dar al concepto libertad, ¿no? Carga sintáctica, carga lógica o semántica y carga cultural. La carga cultural, por ejemplo, como la libertad como posibilidad y margen de indeterminación, como posibilidad de elección, como acto de voluntad, como espontaneidad, como ausencia de interferencia, como realización de una necesidad, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso es la carga cultural de un concepto. No es libertad, es libertad. Eso no tiene sentido ninguno. Libertad es algo. Dígame qué es ese algo de la libertad, ¿no? Entonces, formar bien esta realidad conceptuada que se llama libertad. Por último, necesitamos la carga ontológica y metafísica. Los que niegan la metafísica la afirman también. La están afirmando. No les digo ahora por qué, solo puedo decir, si me lo preguntan, a lo mejor lo sé explicar. Necesitamos la carga ontológica y metafísica, esto es, necesitamos un modelo absoluto desde el cual podamos ver y hablar de la libertad, a no ser que hablemos y analicemos esta realidad haciéndola a la deriva, sin dirección y sentido. Solo desde un modelo absoluto que defina al ser humano y, por tanto, tenga como resultado una antropología potenciante, incluyente y dialogante, podemos ver esta realidad de la cual son funciones todas las definiciones que hasta ahora se han dado de libertad. Fíjense bien que cuando hablamos de modelo absoluto, del absoluto, no es estático, por favor, no es estático el modelo absoluto, es todo lo contrario. Es eminentemente creativo, es acto puro, eminentemente creativo, eminentemente libre. Estamos acostumbrados a el absoluto estático, ya, como esta mañana se hablaba de esencia y existencia. Hay que poner la existencia delante porque si no, la esencia es estática. ¿Pero qué es eso de esencia y existencia? La filosofía ha hablado mucho sobre esencia y existencia. Son conceptos, ¿verdad?, que han dado los filósofos. Pero ¿cuál es la visión bien formada de esencia y existencia, verdad? Bien, la libertad absoluta tiene que ser por lo menos dos términos que sean personas. Una persona en el absoluto no es libre. Una persona no es libre. Por tanto, el absoluto tiene que ser como mínimo dos personas. Entre personas es el amor, entre personas es la libertad, entre personas es la comunicación. ¿Qué Dios concebido, monoteísta, unipersonalista, ¿cómo puede comunicarse, relacionarse? Antes de la creación, el eterno solitario. Eso no es así. Dios es bajo la razón de personas, el sujeto absoluto es bajo la razón de personas, ¿no? Cuando menos dos, a nivel intelectual, a nivel general o a nivel universal, a una razón bien formada por la creencia.
¿Y por qué digo la creencia? ¿Por qué digo la creencia? Porque la creencia la tenemos todos los seres humanos. ¿Quién no cree en algo? En las brujas, en los ovnis, o cree en la familia, o cree en la sociedad, o cree en la materia, o cree en lo que sea. Es decir, la creencia va delante de las ideas, como dice Ortega y Gasset. Delante de las ideas va la creencia. Si yo no creo en algo, ¿cómo voy a pensar en ese algo? Primero va la creencia. Pero Fernando Rielo distingue la creencia, que es de todo ser humano, podemos creer en lo que queramos, y lo que es la fe. La fe es la creencia elevado al orden santificante. Al orden santificante. Bien, no vamos a hablar ahora de esto, sino para que tengamos en cuenta que cuando hablamos de la libertad absoluta, no lo estamos hablando del ser humano. En el ser humano no se da la libertad absoluta. Pero sí estamos abiertos a la libertad absoluta. Tenemos una libertad relativa, condicionada, y lo vamos a ver ahora en los textos, pero estamos abiertos a esta realidad absoluta, a la libertad absoluta. Dios ha creado libremente el mundo. Dios ha creado libremente al ser humano libre. Dios ha creado libremente libre al ser humano. No por necesidad. Por tanto, no existe el determinismo. Existe una determinación de las leyes, ¿verdad? Por lo cual podemos predecir en virtud de las leyes. Pero en el ser humano, cuando hablamos de la libertad del espíritu psicosomatizado, ¿no? El ser humano es libre. Ahora bien, hay que distinguir entre condicionantes, resistencias en el ser humano, condicionantes y resistencias y limitaciones de determinación. No estamos determinados, estamos condicionados, limitados, pero no determinados. Hay que distinguir bien esto, si no confundimos todo. Estamos diciendo, estamos determinados por la política, estamos determinados por el clima, estamos determinados por no sé qué. No, señor, estamos condicionados, pero no determinados. Eso es el determinismo, que es otro absoluto. Sustituimos el auténtico absoluto por otro absoluto que se llama determinismo. Bien, vamos a los textos. Bueno, quería decir también otra cosa, lo subjetivo y objetivo. Subjetivo y objetivo que se ha hablado tanto estos días. Yo lo digo según Fernando Rielo, ¿no? Para Fernando Rielo no existe el objetivismo ni el subjetivismo. Lo objetivo absoluto y lo subjetivo absoluto no existe. No existe. Existe lo subjetivo objetivado y lo objetivo subjetivado. Cuando se habla del subjetivismo, no es verdad. Eso es una derivación o una absolutización de lo subjetivo. Es una absolutización. Eso es subjetivismo. No existe el subjetivismo. Lo que existe es lo objetivo subjetivado, que pueden ser nuestras emociones, nuestras vivencias, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos con esto? Objetivarlas. Objetivamos nuestras vivencias. Subjetivamos también la realidad exterior. Entonces lo que existe es lo objetivo subjetivado y lo subjetivo objetivado. No podemos hablar entonces en esos términos absolutos, ¿no? De elevar a absoluto lo objetivo y elevar a absoluto lo subjetivo. Bien, bueno, y también quería dar las gracias a los jóvenes que han intervenido esta mañana. Mauro, Jonathan, José Juan, Concha, también, por supuesto, a María Fernanda, porque me han emocionado estos jóvenes con sus exposiciones, ¿no? Cada uno según aquella cultura o estudios que tiene, ¿no? Pero lo que hay detrás de lo que están diciendo
es dignísimo, ¿no? Y además es que nos enriquece a todos. Si sabemos contemplarlo, sabemos verlo, nos enriquece todo lo que han dicho. Bien, por ello quiero dar las gracias a estos jóvenes que son precisamente el futuro de la sociedad. Gracias a ellos, gracias a su interés, ya sea desde el existencialismo, desde Unamuno o desde la jurisdicción, lo jurídico, etcétera, pero detrás de todo esto hay un pálpito impresionante de vida, ¿no?, que nos enriquece a todos. Bien, pues vamos a empezar con algunos textos de Fernando Rielo y de Místicos sobre la libertad. Yo creo que vemos todos, ¿no? Bueno, comenzamos por Fernando Rielo. Así creo yo, que nos puede abrir el campo a comprender esa riqueza también de otras personas, otros místicos. Y también ya lo hemos visto en otros filósofos ayer, con María Fernanda, en filósofos que hablan de la libertad y que efectivamente son valores que tenemos que tener todos en cuenta. Es incluir, no excluir. Incluir, potenciar, no reducir. Hablaban los santos padres, fíjense bien, los santos padres que decían que Cristo era el filósofos y en él estaba toda la verdad, incluso la verdad de los filósofos, como lo llamaban las semillas del verbo. Las semillas del verbo. Está presente en todas las culturas, en todas, ¿no? Las primitivas, en todas. Allí donde hay algo de verdad, algo de valor, ¿no? Allí están las semillas del verbo, verbo con mayúscula. Bien, vamos a leer el primer párrafo. La responsabilidad atribuida al ejercicio de la libertad consiste en la compleja integridad del acto libre. Compleja integridad. La integridad no es simple, es compleja integridad del acto libre. Imposible sin el concurso de la inteligencia y sin el concurso de la voluntad, que a su vez actúan no sin la dura condición, fíjense bien, psicosomática, es decir, de la psique, psicología, y del soma, del cuerpo, en el campo pulsional o instintivo, que incide en la imaginación. Lo pulsional incide en la imaginación, en los sentimientos, afectos, temperamento, sentidos internos y externos, en los que asimismo ejercen su innegable influjo la mentalidad, la filosofía, ¿verdad?, la mentalidad, la cultura, la instrucción y las diversas interacciones de los factores orgánicos, el sistema endocrino y nervioso, las determinaciones fisiológicas, temperamentales de tipo hereditario y los factores del ambiente cósmico, geográfico, climático y sobre todo el influjo social en los primeros años. Fíjense bien la de condicionantes, resistencias y limitaciones que tenemos. El conocimiento de estos condicionantes tenemos que conocerlos, por supuesto, ayudan a su vez al conocimiento más eficaz del hombre. Su intimidad, sin embargo, desborda todo condicionamiento. Su intimidad, sin embargo, desborda todo condicionamiento. Su actuar es imprevisible. Toda presión, ya sea psicológica, caracterológica, medioambiental, puede ser desafiada y desconcertada
no sin la dura condición de estos condicionantes que hemos dicho anteriormente, ¿verdad? Por los recursos que proporciona el ser humano, al ser humano, la energía extática de su espíritu inhabitado por la divina presencia constitutiva, que hace de éste, a imagen y semejanza del Creador, místico éxtasis del divino éxtasis, mística libertad de la divina libertad. Bien, les dejo a ustedes que reflexionen, que pregunten si quieren y que contesten también los demás. No tengo por qué contestar yo. Yo he puesto ahí en qué consiste el acto libre y sus limitaciones, qué es la mística libertad de la divina libertad. Claro que aquí Fernando Rielo no define lo que es mística libertad y divina libertad, pero bueno, si alguien conociendo a Fernando Rielo en el contexto puede decir algo. Pregunta, José María, que tiene que ver también con lo que esta mañana decía Mauro, o sobre todo decía Sartre, cuando en esa artículo, en esa conferencia luego publicada de El existencialismo es un humanismo, él dice que el existencialismo consiste en afirmar que la existencia va antes de toda esencia. Claro, la pregunta a lo mejor sería, y esta es a Sartre, ¿verdad? ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo se explica una existencia sin esencia? ¿No? Pero como tiene que ver, ¿no? Y así vamos preguntándonos y relacionando, visto desde, a mí me gustaría que desde Fernando Rielo tú explicaras por qué, ¿no? Es que justamente se pone, yo creo que en las antípodas, ¿no? Fernando Rielo, cuando propone que vamos a partir de un modelo para explicar una existencia. O sea, no se pone de espalda a la existencia ni a la experiencia humana, pero lo ve desde otra perspectiva, ¿no? Pero me gustaría más bien que lo explicaras tú, que lo explicara Mauro. De acuerdo. ¿Quiere alguien decir algo de esto que dice Juana? Bueno, esencia y existencia no es primero la esencia, después de la existencia, primero la existencia, luego la esencia en Fernando Rielo, ¿eh? Se dan al mismo tiempo, esencia y existencia, al mismo tiempo. No hay una antes que la otra. Ahora bien, en Fernando Rielo lo que hay es la concepción genética de la esencia en Dios, la esencia en el ser humano, la esencia en los animales, la esencia en las piedras. Hay que distinguir, ¿no? ¿Qué es la esencia en un ente, la esencia en otro ente totalmente distinto y así sucesivamente, ¿no? Lo mismo la existencia. Las piedras se preguntan por su existencia, los animales se preguntan por su existencia, solamente el ser humano se pregunta por su existencia y por su esencia, ¿no? ¿Cuál es mi esencia, que es aquello que me define? ¿Y cuál es mi existencia? Aquello que va, ¿no?, haciendo mi esencia o realizando mi esencia, que ya tengo, pero la estoy realizando. Entonces es la concepción genética de la esencia. Les voy a decir, la concepción genética de la esencia en el absoluto, que es entre personas divinas, dice Fernando Rielo que es el amor. Es la transverberación. La transverberación es compenetración de amor entre las personas divinas. Si las personas divinas no son compenetración de amor, ¿qué amor nos van a dar? ¿Qué amor nos van a infundir? ¿Qué amor
con qué amor van a hacer el mundo, van a crear el mundo. El amor, si San Juan de la Cruz dice que un solo pensamiento vale más que todo el universo, en un acto de amor absoluto, vamos, con esa libertad absoluta, crea todo el mundo, el universo. Fernando Rielo habla de tres momentos de la creación. El Big Bang de la materia, y ahí entran las leyes físicas, la evolución, hasta llegar al máximo grado de apertura a la vida. Máximo grado de apertura a la vida, que son con los elementos o las moléculas prebióticas, carbono, ácidos nucleicos, lípidos. La interacción de estas moléculas es lo que hace que venga la vida, pero la vida no emerge de esas moléculas, no emerge la vida. Es dada la vida cuando se produce esta interacción, es cuando sucede el Big Bang de la vida en todo el universo, aquí en la Tierra, incluso en el universo donde haya esta potencialidad de apertura de la materia a la vida. Sigue la evolución de los seres vivientes hasta llegar a la máxima evolución en el cerebro del homínido. Y es entonces cuando se abre la vida al espíritu. Y entonces sucede la creación del espíritu en cada ser humano. Bien, pues teniendo en cuenta esto, si vamos a la esencia, lo que es la esencia es eminentemente activa, es el amor, es la transverberación. En el ser humano es místico, en Dios es divino. ¿Místico qué significa? Apertura de lo finito al infinito. Nosotros estamos abiertos al infinito. Eso es lo místico. Acción de Dios en el ser humano con el ser humano. Eso es lo místico, ¿no? Lo divino es absoluto. Lo místico es apertura del ser finito, en este caso el ser humano, apertura de la persona humana, creada, finita, al infinito. Fernando Rielo dice que la persona no es ni finita ni infinita, sino finito abierto al infinito. Finito abierto al infinito. Tenemos sed de absoluto, tenemos sed de infinito, tenemos tendencia al infinito. Eso es constitutivo en el ser humano. No nos conformamos con nada porque tenemos sed de absoluto, tenemos tendencia al absoluto. Ahí está el presente, por tanto, constitutivamente, el absoluto, formándonos, haciéndonos persona, ¿no? Es como si hicieran una prosopopeya con su presencia, una prosopopeya. Los literatos saben perfectamente lo que es prosopopeya y todos los demás también. Hacen una prosopopeya no literaria, sino ontológica, se personan, nos hacen personas, ¿no? Porque tenemos capacidad para ello, porque tenemos un espíritu. Los animales no tienen espíritu. Son otosentes, pero tienen también esencia, es esencia animal. Es una esencia vestigial, pero no es una esencia transverberativa como es en el ser humano, que es el amor. Bien, no les voy a explicar esto, pero decirles que tanto la esencia como la existencia, el acto de existir, el hecho de existir, ¿no? Que Fernando Rielo dice, concepción genética de la existencia, se dan al mismo tiempo. Cuando empieza a existir la persona, es con su esencia. No va primero uno, ni va después otro. Bien, yo me callo porque si no estoy aquí dando una clase y no quiero dar ninguna clase. Hablen ustedes. Yo tampoco quiero dar ninguna clase, o sea que voy a ser muy breve. Y estoy de acuerdo con la profesora Juana Sánchez en que se trata de dos posturas absolutamente distintas. Y quizá la clave
tengo aquí delante el texto de Sartre, ¿no? De el existencialismo es un humanismo. La clave se encuentra, como he señalado antes, en que el existencialismo que defiende Sartre es un existencialismo ateo. De ahí que, por eso digo que es absolutamente, que se encuentra en el extremo, ¿no? De lo que se está diciendo en relación con el pensamiento místico. Simplemente por leer unas líneas de esta conferencia, ¿no? Dice: el existencialismo ateo que yo represento es más coherente. Declara que si Dios no existe, hay por lo menos un ser en el que la existencia precede a la esencia, un ser que existe antes de poder ser definido por ningún concepto, y que este ser es el hombre, o como dice Heidegger, la realidad humana. ¿Qué significa aquí que la existencia precede a la esencia? Significa que el hombre empieza por existir, se encuentra, surge en el mundo y que después se define. O sea, entiendo que aquí Sartre señala que partiendo de ese ateísmo no hay nada a lo que se pueda agarrar el hombre para poder desarrollar no se sabe qué esencia o cualquier tipo de esencia o agarrarse a algún modelo, ¿no? De ahí que diga luego, el hombre, tal como lo concibe el existencialista, si no es definible es porque empieza por no ser nada. O sea, evidentemente son extremos absolutamente distintos. Se encuentran en puntos absolutos, o sea, en una situación de partida opuesta, ¿no? O sea, que yo doy aquí absolutamente la razón a lo que ha señalado la profesora Juana Sánchez, ¿no? O sea, tal y como aparece aquí utilizada la expresión de existencialismo y de esencia. De acuerdo. Muy bien. De acuerdo. Sí, sí. De acuerdo. Esto, el ser humano es libre, ¿no?, para pensar lo que quiera, es libre para hacer filosofía, montar un sistema, etcétera, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que si yo niego a Dios, ¿qué Dios niego? ¿Qué tipo de Dios? Ahí está, porque a lo mejor yo también lo niego. El tipo de Dios que creía Sartre, yo también lo niego, pero no soy existencialista. El tipo de Dios que pensaba Heidegger, yo también lo niego, y no soy heideggeriano. Claro, ¿qué Dios está usted negando? ¿Y qué Dios está usted poniendo? ¿Qué absoluto está sustituyendo a ese Dios, ¿no? Ese Dios que está negando, que yo también lo niego. Yo aquí diría lo mismo que señaló el profesor Colin cuando habló de Nietzsche, ¿no? Que uno puede leer a Nietzsche sin ser un nihilista, uno puede también hablar del existencialismo sin ser un sartreano. Quiero decir, a mí me interesan todos estos textos en la medida en que me dan que pensar, que me hacen reflexionar, ¿verdad? Alejándome de cualquier tipo de absolutismo, ni mucho menos. Si no, no tendría sentido, ¿no?, reflexionar sobre ello. Lo que sí hay que hacer es recoger los valores, ¿no?, que tienen estas filosofías. Toda filosofía tiene un valor, porque la verdad, ¿no?, la verdad en el hombre no es absoluta. Por tanto, estamos abiertos. Se ha hablado aquí de la verdad como verbo, verdadear, ¿no? Estamos continuamente creciendo. Es la verdad finita abierta al infinito, a la verdad infinita, verdad absoluta. Y en ese, ¿no?, caminar en la verdad, bueno, pues nos vemos con todas estas cosas, ¿no? Y una filosofía, pues dice cosas buenas, tiene verdad, ¿no? Esa verdad yo tengo que recogerla, tengo que asumirla, ¿no? Es decir, tiene que ser, la verdad es potenciante, incluyente y dialogante, comunicativa, ¿no? Así como la esencia y la existencia también. No, de alguna manera, la esencia, excluirla y solamente dar importancia a la existencia, ¿no? La existencia, bueno, pues la tengo presente, la elevo a absoluto y ya está. Ya, y cosas de la esencia, ¿y la esencia qué? Nosotros somos lo mismo cuando tenemos 40 años, cuando teníamos, como se ha dicho aquí también, ¿no?, cuando teníamos 3 años, 16 años, etcétera. ¿Pensamos lo mismo? Seguramente que no pensamos lo mismo. ¿Somos lo mismo? ¿Es lo mismo ser que pensar, ¿no?, en este sentido? Bueno, pues nos podíamos preguntar hacer un montón de preguntas y seguramente en muchas preguntas dan respuesta, claro que sí, los existencialistas, y que a muchos le puede servir, ¿no?, el existencialismo.
A mí, cuando yo era joven, perdonad mi confesión, cuando yo era joven me encantaba el existencialismo. Me encantaba, ¿no? Y lo estudiaba con esmero. ¿Por qué? Porque lo veía de alguna manera como revolucionario, ¿no? Yo quería ser yo mismo, y buscar con mi existencia, hacerme, etcétera. Todo eso, claro, lógicamente, y ponía en duda pues todas las cosas y tal, ¿no? Pero claro, va uno madurando un poco, ¿no? Y se da cuenta de que efectivamente el existencialismo tiene algunas verdades, pero hay otras que no tiene. Hay otras que le fallan, ¿no? Hace agujeros, ¿no? Pero bueno, fijémonos en lo positivo. Y yo creo que esta mañana lo has expuesto muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo quería hacer una alusión a lo que, para responder un poco también sobre la esencia y la existencia. Para mí partimos de la esencia hacia una existencia, porque lo llevamos a la palabra también en la Biblia y nos encontramos en el Salmo 139, 16, que dice: tus ojos vieron mi embrión y en mi libro se escribieron todos los días que me fueron dados, cuando no existía ni uno solo de ellos. Con lo cual partimos de esa esencia hacia una existencia. Para mí eso es fundamental, o sea que... De acuerdo. Claro, si tú identificas esencia con idea, ¿no?, eterna de Dios acerca de nosotros, claro, pues en ese sentido sí. Pero si es la esencia como definición en el ser humano existiendo, ¿no?, cuando existe, entonces la esencia y la existencia se dan al mismo tiempo. En Dios se dan al mismo tiempo, esencia y existencia, ¿no? En el ser humano y en todos los existentes, nada más que existen, pues ya está. La esencia y la existencia. La esencia, ¿no?, real. Ahora, esencia teórica como idea, por supuesto, Dios tiene idea eterna de todos y cada uno de nosotros. De acuerdo. Sí. Creo que esta polémica la soluciona Tomás de Aquino. Sí. Luego ya dependerá de qué posicionamientos tomemos ante la cuestión. Exactamente. Pero desde un punto de vista ontológico está claro que lo que ha dicho la profesora Juana, de ente et esentia, está clarísimo. La existencia es un accidente de la esencia. Pienso que con eso está dicho todo, lo dijo Santo Tomás. Bueno. Yo no lo discuto. Vale. Esto... Solo una frase, que esta vez solo es una frase, y es de Simone de Beauvoir. La mujer no nace, se hace. Yo creo que sobre todo para todas las mujeres haber leído El segundo sexo, y si no leerlo, yo creo que es más tangible y más fácil. Pero bueno, también el hombre, ¿no? De usted también espacio al hombre, el hombre también. Vale. De acuerdo. Bueno, vamos a seguir con el segundo texto. Sí, sí, sí. Sí. Místico éxtasis. Estática de su espíritu inhabitado por la divina presencia constitutiva, que hace desde a imagen y semejanza del Creador, místico éxtasis del divino éxtasis, mística libertad de la divina libertad. Aparte de que me parece bellísima la manera de expresarlo, bueno, creo que hay una inspiración de regambre platónica. Parece que la idea de la participación del alma humana de algún modo participa de la divinidad a imagen y semejanza, y de ese modo se puede, creo yo, explicar la formulación de Fernando Rielo echando mano de ese concepto platónico de la participación. Claro. No sé qué opinión. No, la opinión es que efectivamente Platón tiene parte de verdad. Ahora bien, el absoluto no es la divinidad no es una divinidad abstracta, son personas divinas, ¿no?, que constituyen
única divinidad constituye una única libertad, única verdad, bondad, hermosura, etcétera, etcétera, ¿no? Pero vamos a empezar primero, místico éxtasis del divino éxtasis. ¿Qué es éxtasis? Éxtasis es lo que nosotros tenemos en el espíritu, todos seres humanos, todos, ¿no? La verdad, bondad, hermosura, o tendencia a ello, ¿no? Tendencia a la verdad, bondad, hermosura, tendencia a la justicia, tendencia al amor, a la generosidad, a la entrega, tendencia a salir de nosotros mismos y sentirnos bien saliendo de nosotros mismos, practicando la generosidad con los demás, etc. Esto es éxtasis. Tenemos que educarnos en eso. Y eso es las virtudes y valores. Las virtudes y valores es lo que definen al ser humano, es el patrimonio espiritual del ser humano, que es lo que tenemos que educar, ¿no? Eso es, entonces, el éxtasis o educación en el éxtasis. Éxtasis místico, decir, del divino éxtasis. ¿El divino éxtasis qué es? Es el éxtasis absoluto. Es la verdad absoluta, es el bien absoluto, ¿no? Es el amor absoluto. Eso es el éxtasis divino. Entonces, el místico éxtasis es precisamente ese amor que es finito, abierto al infinito. Eso es el místico éxtasis del divino éxtasis. Mística libertad de la divina libertad. Bueno, vamos a seguir no sé si me he explicado. De acuerdo. Vamos a seguir con el siguiente texto. Mi concepto de libertad, lejos de un determinismo trascendental, es el de una libertad formada por el amor. Ya se ha hablado aquí en este curso, ¿no? Libertad formada por el amor con sus dos funciones, la fe y la esperanza. El acto inmoral nos ofrece, contrariamente, un concepto de libertad deformada o libertinaje, cuya consecuencia ontológica es la patología del yo, que con su egoísmo puede degenerar con la increencia y desesperación en manifestaciones egofrénicas y egolátricas, agresivas o depresivas. Es un texto duro, ¿eh? De roer. Bueno, si alguien quiere decir algo de este texto. Seguro que a Riero le habrían dicho que, bueno, el concepto de libertad, en fin, como admite el absoluto y tal, es un determinismo trascendental. Si usted ha sido pensado por Dios de toda la eternidad y sabe perfectamente Dios lo que usted hace, pues es un determinismo trascendental, ¿no? Que es la predestinación. De este determinismo trascendental o predestinación se ha hablado con frecuencia, ¿no? Y los teólogos han debatido en ello. Existe ¿qué he dicho? La predestinación. ¿Qué tipo de predestinación? ¿Qué entendemos por predestinación? Lo que sí es cierto es que Fernando dice que no existe un determinismo trascendental, sino una libertad formada por el amor con sus dos funciones, la fe y la esperanza. Bien. Sí, yo quería decir lo que me ha evocado esta frase, ¿no? Que puede degenerar con la increencia y desesperación, etcétera, ¿no? Esto que has leído. Me ha venido el momento en el cual, uno de los momentos que pude vivir la experiencia de nuestra misión en Bolivia, donde recogemos muchos niños abandonados y los educamos, ¿no? La primera vez que estuve, es la primera vez cuando te impacta más, claro, 100 y pico niños que han sufrido mucha violencia por parte tanto de padres como de la sociedad, yo los primeros días estaba como queriendo hacer un diagnóstico para ver yo qué podía hacer ahí. Y yo lo que me di cuenta, lo que me saltó más al corazón, es justamente el estado en el que estaban de increencia. No creían en nada ni en nadie, ni esperaban nada de nadie, ni de ellos mismos, ni de la sociedad. O sea, mi diagnóstico fue, les falta un extraordinario creer, esperar y amar. O sea, no sabían, no podían.
robaban, mentían, pero necesitaban salir de ahí. Y necesitaban amar, y necesitaban creer, y necesitaban esperar. Lo digo porque doy como fe de que esto es cierto en la vida cuando uno no ha sido amado o no ha experimentado el amor, se te vuelve en contra todo. Esa energía estática se te deprime totalmente. Por tanto, eso solo como una referencia vital de estas palabras. Y por eso eran muy agresivos, ¿no? Fernando Rielo dice que cuando se pierde la creencia que es fundamental, es constitutiva en el ser humano, todo el ser humano tiene creencia, que es distinto de la fe, ojo, ¿eh? La creencia la necesita todo el ser humano. Y si falta la creencia, el ser humano se viene abajo. Si no cree en nada, se viene abajo. Por lo menos creer en sí mismo, ¿no? Y la esperanza, la expectativa. Si una persona no tiene expectativa, se desespera. Incluso se puede hasta suicidar. Es decir, tanto la creencia como la expectativa son constitutivas. Y el amor que hace la síntesis de la creencia y la expectativa son constitutivas en el ser humano. Ahora, que haya seres humanos que no tengan creencia, que no tengan expectativa, que no tengan amor, eso no es cierto. No es cierto. Todo ser humano tiene estas. Lo que pasa que lo tienen a lo mejor muy reducido, lo tienen degradado por las circunstancias que sean, la tendencia egótica, ¿no? O también por cuestiones sociales, cuestiones de formación, familiares y tantos inconvenientes como hemos visto, ¿no? En el primer párrafo que hemos leído de Fernando Rielo. Bueno, o en el mensaje de Jesús Fernández. Es decir, tenemos muchas limitaciones, muchas resistencias, pero eso no nos define. Dice Fernando Rielo, tenemos muchas limitaciones, resistencias, condicionantes, impresionante, tendencia egótica, pero eso no nos define. Cometemos muchos fallos, muchas agresividades, muchas cosas y tal. Todo eso no nos define. Lo que nos define es ese patrimonio genético, es el amor que sintetiza todas las demás virtudes y valores. Ya Santo Tomás decía que el amor es la forma de todas las virtudes, ¿verdad? En el amor entran, quiere decir, todas las virtudes y todos los valores. Fernando Rielo dice que es síntesis de todas las virtudes y valores. Por tanto, tenemos que ir al amor y hablar del amor. La política no habla del amor. Hay muchos filósofos que no hablan del amor y es constitutivo, es esencial en el ser humano, precisamente para realizarse. Nosotros pensamos porque amamos algo, ¿no? Creemos en algo, esperamos algo. Ese es el sentido de la creencia, la expectativa y el amor, ¿no? Como constitutivos, funciones constitutivas del espíritu humano, ¿no? Así como la verdad, bondad, hermosura y todo lo que queramos hablar de valores y virtudes. Claro, estos niños, desde luego, habían perdido la creencia hasta en sí mismos, precisamente por el egoísmo de sus padres, de la sociedad, una serie de cosas que conocemos también, ¿no? Y entonces lo que necesitan es amor, es cariño, es hacer cercanía a ellos, ¿no? Y eso se hace con muchísima paciencia, la paciencia del amor, la esperanza del amor también, ¿no? Y hay que esperar en esos niños, que esos niños se eduquen, no decir, pues estos niños no tienen remedio. No se puede decir de ningún ser humano, por muy desesperado que esté, que no tiene remedio. No se puede decir eso nunca, ¿no? No se puede ceder, sino siempre hay algo en ese niño o en ese ser humano que puede despertar, ¿no? Puede despertar el amor, ¿no? Para poder o comenzar a realizarse. Pero se necesita mucha paciencia, se necesita mucho sacrificio, se necesita mucha dedicación, ¿no? Y se necesita muchas veces perder la vida. ¿Sí?
Los dos textos se complementan. El primero es una fenomenología del acto moral o de la acción moral, del acto libre. El acto libre, por definición, es un acto moral. El segundo texto es una definición de lo que sería un acto inmoral. Me parece brillante, pero no comparto lo que yo denominaría el tremendismo de Fernando Rielo, porque hay grados de inmoralidad. Dice, el acto inmoral nos ofrece, contrariamente, un concepto de libertad deformada o libertinaje. Bien, muy bien, me parece muy bien. Pero de ahí pasar a que la consecuencia ontológica sería una patología del yo, no sé, José María, me parece un salto demasiado. ¿Podemos hablar de patología del yo? ¿Qué consideramos como acto inmoral? Un pecadillo. Vamos a hablar de un pecadillo. Sí. ¿Un pecadillo sería patológico? Nada, absuelto, no te preocupes. Ya. No, mira, Fernando Rielo está hablando de... No, sí. Además, los dos textos los has elegido, creo que conscientemente, ¿no? Porque se contraponen uno y el otro. Pero sigo pensando que hay como un salto excesivo. Sí, por ejemplo, la existencia de psicópatas, ¿no? Existencia de personas que solamente quieren el mal, ¿no? Que hacen el mal por el mal y lo hacen conscientemente. Todo eso, claro, pues puede llevar a manifestaciones egofrénicas, egolátricas, agresivas o depresivas, e incluso puede llegar a patologías como lo que he dicho antes, la psicopatología. O sea, que puede haber todo esto. Por supuesto que podemos empezar a ser egoístas un poquito. Voy a ser un poquito egoísta nada más, pero mañana un poco más. Y al otro día un poco más, y así sucesivamente, y no paro la cadena, y al final, pues lógicamente, me aboca a ello, ¿no? O sea que eso es lo que quiere decir Fernando Rielo, ¿no? No que seamos inmorales, ni mucho menos. Lo que dice que eso no nos define, ¿no? Toda esta negatividad no nos define, sino lo que nos define es precisamente lo otro. Seguimos con el tercer párrafo, si os parece. Ah, perdón. Jonathan. Sí, bueno, lo primero es una duda hermenéutica del primer texto. Interpreto que cuando dice sin el concurso de la inteligencia y el concurso de la voluntad, que a su vez actúan en el campo pulsional, a su vez actúan, es la facultad unitiva. Claro. Fíjate que la libertad no se realiza, el acto de libertad, sin advertencia de la inteligencia y consentimiento de la voluntad, ¿no? Es la síntesis. Si no se da esta síntesis, no hay acto libre. Tú te das cuenta, ¿no?, de que eso está bien, pero tú no lo decides, no hay acto de libertad ahí. ¿Te das cuenta, no? Se necesita la síntesis de los dos, ¿no? La advertencia de la inteligencia y el consentimiento de la voluntad. Entonces, en la facultad unitiva está la libertad como función psicoespiritual, como la función más importante, ¿no?, del ser humano. Y esta función hace la síntesis de la inteligencia y de la voluntad. O sea, tienen que intervenir las dos facultades, inteligencia y voluntad, para que el acto sea moral, responsable, libre, ¿no? Es decir, lo que sería la facultad intelectiva, tenemos lo que sería la función psicoespiritual de la libertad, eso es lo que es el libre albedrío. Libre albedrío. Después está el acto, la elección, ¿no?, con la advertencia de la inteligencia y el consentimiento de la voluntad. O sea que es así. El tercer texto, el amor es formante de la libertad. La mayor de las prioridades, el amor es la mayor de las prioridades formante de la libertad. Formar en el amor es formar en la libertad, una libertad donde el entender con su fe y el querer con su esperanza asumen
sin posible desorientación, el imperativo agustiniano de quien se sabe ya en este mundo dentro de la senda que le lleva a su celeste destino. Ama et quod vis fac. Ama y haz lo que quieras. Felicidad. Yo cuando hablo con jóvenes o con todas las personas que me rodean sobre el amor, y bueno, no solamente sino lo que observo alrededor, veo que se disfraza el egoísmo de amor, ¿no? Se confunde lo que es el amor. Muchas veces se piensa que amor es que cuando es esa salida que habla Fernando Aurielo, ¿no? Entonces, no sé qué respuesta da Fernando Aurielo para desenmascarar este engaño que hay. No sé si me explico. Sí. Es bueno, que no sé, lo veo como muy común, no sé. Sí, ya lo hemos dicho anteriormente, ¿no? El amor es la síntesis de las virtudes y valores, ¿no? Cuando no es así, es un pseudoamor, no es amor, ¿no? Un amor que no es generoso, si no es egoísta, eso es desvirtuación del amor. Es decir, el amor puede degradarse, lo mismo que la verdad puede degradarse en mentira, ¿no? La verdad puede degradarse en mentira y una mentira se dice que es verdad. Y hoy día los políticos dicen muchas mentiras diciendo que es verdad eso, ¿no? Es decir, es una degradación de la verdad. Pues lo mismo el amor puede quedar degradado, lo mismo que la bondad, ¿no? En malicia, en maldad, ¿no? Y no solamente, fíjate bien, la verdad no solamente se degrada en mentira, sino puede ser un olvido. Yo me olvido, y yo digo una cosa que no es y tal. Ahí no hay malicia, ¿no? Es decir, es una degradación, ¿no? No material, sino formal de la verdad. Bueno, pues en el amor puede suceder igual, exactamente lo mismo. Es decir, el amor puede deformarse. Puede deformarse, por ejemplo, llamar al amor al placer sexual, ¿no? Eso es una deformación. El placer es propio del cuerpo. El gozo es propio de la psique. Es decir, con nuestros sentimientos gozamos de cosas, ¿no? Gozamos algo, si nos dicen alguna cosa buena, bonita, agradable, gozamos, hay un gozo. Sentimos placer del cuerpo, no tanto. Pero como el cuerpo y la psique están, lo psicosomático, bueno, pues puede haber también algo de placer, ¿no? En el gozo de los sentimientos, las emociones, la imaginación, la fantasía, la memoria, en fin, pero es el gozo de la psique. Y el espíritu, ya se ha hablado también aquí, la felicidad del espíritu. Ahora bien, si esta felicidad puede degradarse por el placer desordenado. Es decir, yo tengo placer en matar a una persona, me entran impulsos de matar a una persona y tengo un placer porque soy masoquista o soy sádico, ¿no? Entonces, claro, si me dejo llevar del placer, ¿no? Entonces degrado lo que es la felicidad, estoy degradando, ¿no? Es decir, el placer tiene que estar ordenado, igual que el gozo. Si yo gozo, por ejemplo, ¿no?, en decir burradas a una mujer, y eso existe, pues el machismo, ¿no? Fijaos bien, ahí cómo gozan muchos hombres contra la mujer, el maltrato y todo eso, ¿no? Es un gozo degradado, ¿no? Ahí no hay felicidad en absoluto, ¿no? Y así sucesivamente podemos poner todos los ejemplos que queramos, ¿no? Confundimos placer con gozo, con felicidad, confundimos todo. El placer es propio del cuerpo, el gozo es propio de la psique y la felicidad es propio del espíritu. Pero redunda la felicidad en la psique y en el cuerpo. Es decir, ordenan el placer y ordenan el gozo. El placer y el gozo no son malos, los hacemos malos. En virtud de nuestra tendencia egótica, los hacemos malos, ¿no? Y eso es la degradación del amor, ¿no?
Entonces lo que hay que hacer para educar en el amor es hablar de la humildad a un niño, a un mayor, etcétera. Tenemos que decir, tenemos que ser humildes. Yo el primero, claro, el que habla tiene que serlo, porque si lo dice, bueno, eso es una teoría. Tenemos que ser humildes, tenemos que ser sencillos, tenemos que escuchar a los otros, tenemos que pensar que el otro es importante para mí, ¿no? Quien dice que este no es importante para mí, esta persona, yo no quiero hablarme con esta persona, eso no se puede hacer. Una persona no puede rechazar a otra persona. Y eso lo hacemos mucho en política. Nos rechazamos unos a otros. La oposición siempre contra el que está en el gobierno. Y el que está en el gobierno contra la oposición. Y así sucesivamente, ¿no? Como si eso realmente, de ahí salen las chispas, lo único que salen son chispas, pero no sale fuego. Ahí no sale el fuego, salen chispas, pero nada más. Dice Fernando Rielo que el amor es el motor de la historia. No es la lucha de clases. El amor es el motor de la historia, es el motor de la vida, el motor de la ciencia, el motor de la familia, el motor de la sociedad. Es el amor. Y dice, hombre, ¿y entonces por qué, en fin, el adelanto de la ciencia, tantos adelantos y tal, ha sido en virtud del amor? Sí, señor, en virtud del amor. En virtud de que ha habido personas que se han esforzado, ¿no?, por ello. Han hecho un esfuerzo titánico. Y ahí es donde ha habido el progreso de la ciencia. Pero no esos cientifiquillos que lo único que hacen es pedir dinero y se están maltratando unos a otros y el jefe de una tesis pues se coge la tesis del otro y así sucesivamente. Eso frena totalmente la ciencia y es lo que ha hecho el freno de la ciencia, el desamor. Si hubiera habido amor, el motor de la historia, el motor de la vida, el motor de la ciencia, realmente estaríamos ya en otras galaxias, seguramente, en el sentido positivo. Voy a ver si lo puedo usar. A mí me pasa un poco lo mismo. Sí. ¿Hablo yo? Sí, sí, sí. Que a mí me pasa un poco lo mismo que a Felicidad con los alumnos, ¿no? Yo me lo explico del siguiente modo, no sé si con esto te voy a poder ayudar. A ver, haciendo un poquito de historia de la filosofía, del concepto de amor en la filosofía. Aristóteles, Theos, el Theos, acto puro, mueve el cosmos por amor, dice Aristóteles. Empédocles, 4 elementos, el amor une, facultad unitiva, el odio disgrega. Hay una reducción semántica del concepto de amor a lo largo de la historia. Hoy en el siglo XX, desgraciadamente, XXI mejor dicho, desgraciadamente, como ha dicho José María, creo que ese concepto de amor que en la antigüedad y sobre todo en el cristianismo se entiende con esa, digamos, amplitud y con esa fuerza, bueno, pues desgraciadamente en el ámbito coloquial ha perdido eso precisamente. Así me lo explico yo. Porque yo me encuentro con el mismo problema, ¿no? Entonces, cuando lees Aristóteles, libro 12 de la Metafísica, y explica su cosmología, llega al final a postular la existencia del Theos como acto puro y se pregunta ¿cómo mueve el Theos las esferas? Mueve por amor. Pensamiento que se piensa a sí mismo, tal. Entonces, ese concepto de amor que en la filosofía antigua y en el cristianismo tenía esa y tiene esa fuerza enorme, a nivel coloquial, pues la ha perdido. Y se identifica, como ha dicho José María, con el placer, básicamente con la relación humana que tiende al placer. Así me lo explico yo, que no tiene por qué ser malo, pero sí que creo que es reduccionista. Es el amor al hijo, al nieto, ¿verdad? Ahí es donde a uno se le acaba todo. Entonces no acudes a su llamado con alguna intencionalidad propia, sino
a escucharlo para ayudarlo. Es así. Pero es un amor puro, inconmensurable, que lo hace muy feliz a uno. Ese es el amor más grande que yo he sentido en mi vida. El amor por mis hijos y el amor por los hijos de mis hijos, que me desbarato cuando los veo. Muy bien, muchas gracias por su testimonio. ¿Les parece que sigamos adelante? El siguiente texto, o pasamos a la poesía ya, porque si no, no nos da tiempo. Son las 5 ya. Pasamos a la poesía. A mí me encanta la poesía. Y yo creo que a todos los que están aquí presentes también. La poesía. La poesía, dice Fernando Rielo, está en todas las artes, ¿no? El poes es ese momento de inspiración que le hace decir a Lorca, ¿no? Dice, yo no sé la poesía mía de dónde sale, si inspiración de Dios, no sé de qué, pero sobre todo el dominio, el esfuerzo de la técnica que yo tengo que librar y tal, pero ahí está, ¿no? El amor que está poniendo en ese esfuerzo, ¿no? Bien, el poes es ese momento que tienen todas las artes, tanto la pintura como la arquitectura, la escultura, la poesía, la novela, ¿no? Esta mañana se ha hablado de la novela, también tiene poes, tiene belleza. Un Unamuno, un Sartre, ¿no? Un Camus, es una belleza impresionante, ¿no? En esa obra de arte, ¿no? Que están expresando, claro, sus vivencias, sus problemas, sus ansias, todo lo que sucede dentro de ellos, ¿no? Y es hermoso la poesía, ¿no? Entonces vamos a ver el primer texto de Libertad Para. Vuelvo de ti no sé cuántas veces. Si así no fuera, tampoco viviría. Haré lo que tú me digas. Soy libre para eso. Basta que tú pases y yo quien quede. Tu beso es así, beso que mi cielo teje a mi medida hecho. Beso exacto que no febril, no locura, sí esbelto y puro. Vosotros, oh querubes afidias, disteis para esculpir en mármol. Hoy son frisos que columnas sostienen y el arte sella. Bien, ¿a alguien se le ocurre algún comentario? ¿Algún poeta? ¿Algún crítico literario? O cualquiera. Todos tenemos algo de poetas, ¿no? No digo de lo otro, pero sí de poetas. El haré lo que tú me digas, ¿no? No cualquiera. Si uno me dice algo, ¿no? Yo voy a hacer lo que tú me dices. Eso es el autoritarismo, que esta mañana se hablaba también de ello, ¿no? Una cosa es la autoridad y otra cosa es el autoritarismo. La autoridad es servicio, ya sea política, ya sea religiosa, o sea lo que sea, es servicio a los demás. Cuando un político va con autoritarismo o un religioso, ¿no? Degrada lo que es la autoridad. La autoridad es necesaria, es la del líder, ¿no? Puesto por la sociedad, puesto por lo que sea, ¿no? Por ejemplo, Pilato pues tenía autoridad. Y Cristo le dice, esa autoridad, ¿no? Te viene de arriba. Es decir, no te la has dado a ti mismo. Es decir, la autoridad no nos la damos a nosotros, nos viene como don para servir a los demás. Es un carisma para servir a los demás, ¿no? La autoridad. Cuando la autoridad deja de ser servicio, generosidad, entrega, tirar del carro, ¿no? De los demás, sea de una comunidad, sea de la familia, una madre, un padre, tirando del carro, ¿no? De la familia y tal, eso es la auténtica autoridad, lo que se llama autoridad moral, ¿no? Entonces, ¿a quién está haciendo caso? Soy libre para eso. Vuelvo de ti no sé cuántas veces.
Si así no fuera, tampoco viviría. Es decir, está enamorado de alguien aquí, el poeta. Es un enamoramiento. Es lo que dice San Agustín, ama y haz lo que quieras, ¿no? Entonces, haré lo que tú me digas, porque lo que tú me digas es lo que yo quiero. Soy libre para eso. Basta que tú pases y yo quien quede. Ahí está el amor inmenso, ¿no?, del poeta místico con el absoluto, con el amado. San Juan de la Cruz, Santa Teresa, los místicos, tenemos esa unión mística, ¿no? Y aquí lo está expresando, por eso es un poema místico, ¿no? Está expresando perfectamente ese amor. Bien, si a alguien se le ocurre... Es el amor de Dios, ¿no? Sí, es el amor de Dios, exactamente. Lo que pasa que no, el poeta no dice, Dios, te amo mucho, tú eres mi Padre celeste, tú quieres mucho a los seres humanos y tal. Es la forma estética de expresar esa vivencia íntima, ¿no?, del amor. Y le da paso totalmente a Dios y él se queda, pero se queda con el amor de Dios. Exacto. Bueno, a mí me ha venido a la mente un curso que tuvimos donde estuvo aquí hablando Antonio Noguera, Premio Internacional de Música Sacra, Fernando Rielo, y entonces le hicimos hablar a un compositor, que normalmente los compositores tienen fama de que no hablan, pero este habla muy bien. Habló sobre la estética, sobre lo que él le parecía que aportaba, ¿no?, la belleza, ¿no?, la música, la belleza, y cuál era el sentido último de esa belleza que se encontraba en la música. Y dijo, citando a una profesora, a una pedagoga de la música, muy importante, que ella decía que la libertad es el grado más evolucionado, que la obediencia es el grado más evolucionado de la libertad. Y ahora al leer, ¿no?, este poema, digo, es verdad, está refiriéndose a eso, ¿no?, que me hace libre. Es la obediencia a aquello que me llama al amor, ¿no? El amor me llama a seguirle, ¿no? Efectivamente, obediencia viene del latín ob audire, escuchar, ¿no? Obediencia es escuchar. Obediencia no es servilismo. El servilismo es degradación de la obediencia, ¿no? Obediencia es ob audire. Es precisamente ese estado de amor que escucha al otro, ¿no? En caso de la obediencia religiosa es Dios mismo, ¿no? Es escuchar a Dios, ponerse en estado de escuchar a la verdad absoluta, al bien absoluto, ¿no?, que son personas divinas. Y claro, un cristiano, ¿qué es lo que conoce de Dios, de la Santísima Trinidad? ¿Qué conoce? Lo que Cristo dice en el Evangelio. Eso es un cristiano, ¿no? Cristiano es aquella persona que se identifica con Cristo, ¿no?, que piensa, ¿no?, conforme al pensamiento de Cristo, de lo cual no se habla, no se habla del pensamiento de Cristo. Se habla de la gracia de Cristo en cuanto Dios, sí, de Cristo en cuanto hombre también, pero no se habla del pensamiento de Cristo. Nadie ha dicho que Cristo es el metafísico por excelencia. Fernando Rielo lo dice. Es el pedagogo por excelencia, es el psicólogo por excelencia, es el sociólogo por excelencia. Es decir, si conociéramos bien, ¿no?, a Cristo, supiéramos leer el Evangelio, ¿no?, realmente nos daríamos cuenta de esta trascendencia, ¿no?, de esta riqueza importantísima para el ser humano. En todos los aspectos, en todos los ámbitos y dimensiones del ser humano. Los ámbitos, ámbito religioso, ámbito social, ámbito cósmico, ámbito personal, y todas las dimensiones, como son la histórica, la científica, política, cultural, todo eso son dimensiones del hombre. Entonces, todo eso es lo que una persona que conoce bien, ¿no?, tiene la mente formada, el corazón bien formado, porque no solamente la mente, podemos tener bien formada la mente, pero el corazón no, ¿no? Entonces, vemos, ¿no?, desde esto, vemos potenciantemente, incluyentemente y dialogantemente. Y si no,
es así, entonces ya podemos arrepentirnos y pedir perdón porque efectivamente no es el auténtico evangelio. ¿Qué es lo que está diciendo el Papa Francisco? El Papa Francisco está abriendo campos en la Iglesia fundamentales, importantísimos, ¿no? De vivencia, ¿no? De dedicación a los pobres, la pobreza bajo todos los sentidos, la marginación, todo eso. Si eso existe en el mundo, es que nos tenemos que preocupar de ello, ¿no? Y entonces, lógicamente, este Papa está dando las pautas, ¿no?, del Evangelio, porque es un Evangelio que él vive, que él ha vivido siendo párroco, siendo obispo, siendo cardenal. Y él dice ahora, yo soy lo mismo cuando era párroco, que cuando era obispo, que cuando era cardenal. Yo no he dejado de ser el párroco que era antes, ¿no? Y por eso incluso Ali Aka llegó a decir, cuando le preguntaron, ¿usted asesinaría o alguien asesinaría a este Papa? Porque está hablando, en fin, dice, ¿y quién va a tener la intención de asesinar a un párroco? Eso decía Ali Aka, ¿no? Una declaración suya. Bueno, creo que nos estamos derivando en otras cosas. Sí. Yo más valía que me callara, como siempre, pero no puedo, por menos. Voy a entrar con uno de San Juan de la Cruz que dice, oh prados de verdura, de flores enmantados, y luego, decís si por vosotros ha pasado aquel que yo más quiero, decirle que adolezco, peno y muero. Bueno, pero esto viene a cuento porque yo tengo una especie de predilección por las margaritas. Cuando yo me encuentro en un campo de margaritas, me sale decirle que yo también, porque me da la impresión de que le están alabando. O sea, es que encuentro pura, todas las virtudes, y además que se ríen. No sé qué cascabelero ideal que decía el otro poeta, ¿no? Bueno, pues eso. Sigo diciéndole que es que tengo que descubrir demasiado, pero bueno, bien. Si os dice que por qué no salgo, decirle que es que estoy desnudo. Pero no estoy desnudo así a tontería loca, sino que me siento desnudo con respecto a la pureza de ellas mismas, ¿entiendes? Eso, o sea, ese sentimiento me produce en ese momento cuando uno se pone un poco tontorrón. Precioso. Vale. Eso sucede también con la música, sucede con otras artes y tal, ¿no? Perfecto, muy bien. ¿Alguna otra cosa? No era con relación a la poesía, pero como sí que ha dicho que Cristo es riqueza para el ser humano, yo esta mañana había escrito cuando Fernando Rielo era Cristo el modelo de todos los modelos pedagógicos y culturales, no solo para los creyentes. Ya he dicho que yo no era creyente, en cambio sí que Cristo, como yo he leído, estudiado bastante de ello, sí que enseña. Iba contra el orden establecido, daba pan y peces a los pobres, curaba, defendía a la mujer adúltera, a Magdalena, y era bastante amigo de San Juan. Las mujeres tienen mucha importancia en el Evangelio. Tienen mucha importancia, ¿no? Desde luego. En la Iglesia, oye, en la Iglesia somos todos la Iglesia, ¿no? Entonces, claro, ¿qué tipo de Iglesia estamos pensando? Si la identificamos con un cura, con un sacerdote, con un tipo de sacerdotes, un tipo de obispos, etcétera. La Iglesia somos todos, la Iglesia la tenemos que hacer entre todos, ¿no? Y todos pertenecemos a la Iglesia, aunque sea potencialmente. Hay que incluir, no excluir, ¿no? Entonces, claro, las críticas que podamos hacer, bienvenidas sean, ¿no? Para corregir, ¿no? Incluso para ordenar todo perfectamente, claro. Sí. Todos somos creyentes, ¿no? De un modo o de otro. Lo que pasa es que yo creo que Cristo, a ver, no es que
para mí está por sobre ir en contra o a favor de él. O sea, porque yo creo que él hacía la voluntad de su padre y ya está. Y quizás en algunas cosas podía ser lo que diríamos hoy, muy pobre, muy progresista, o en otras quizás muy conservador, pero está por sobre eso, me refiero. O sea, y para mí por lo menos, ¿no? Y ¿por qué digo esto? Bueno, no sé porque no tiene relación ni con filosofía ni con poesía. Pero es que la poesía quizás no solamente se escribe, la poesía se vive, así como la filosofía. O sea, es la experiencia la que puede ser poética. Y a eso me refiero. Y todos estamos llamados a experimentar esa poesía, esa mirada del corazón, que capta las cosas en profundidad. Y puede ser que eso sea éxtasis, yo no lo sé, pero a veces, miren, aquí mirando el mar, o en fin, o conversando con una amiga, o lo que sea, a veces uno puede captar en profundidad el corazón del otro, el corazón de las cosas. Ojalá hay personas que tienen el talento para escribirlo, pero el simple hecho de vivirlo y experimentarlo, para mí, ya eso es hacer poesía. Y es pensar filosóficamente. Me refiero a que el corazón, ahí está el medio del asunto. Y es lo único que a mí me permite ser libre, el corazón. Y quizás, bueno, no sé, ya no puedo seguir más. De acuerdo. Vamos a seguir, si os parece. Tú sellaste mis labios con tu beso, y a él se debe que otro beso, quieto el mar en mar abierto, anchuroso y libre, desposado de ti, sin amor que herirme pueda, en ti suspenso quede. ¿Alguien quiere dar alguna? Seguimos el siguiente poema. Tú infinito me tienes insomne. No, sigo el siguiente poema porque a lo mejor se os va ocurriendo en la medida que vamos leyendo, ¿no? Tú infinito me tienes insomne, me tienes como árbol elevado en llanto, por donde el grillo pasea su despertador de alas, y mis sueños dejan de serlo. Yo ansío recorrer libérrimo tu aliento sin límite, no como aquí, en la tierra. Ella me oprime con su tenaz circunferencia, que a plaza de toros me sabe, y en cuyo foso se dan la mano, aplauso y llanto, sudor y sangre, tierra y estrella, para después el silencio de un noble toro que vaga, sorprendido, sin saber que ha muerto. El siguiente. Has dado alguna libertad al hombre. Esperabas que el hombre te eligiera. El hombre, sin embargo, te despoja. Apenas nombre tienes. El hombre se ha tomado la libertad. Te olvida con sus leyes y con sus manos. En nombre de esta diosa, cuánta sangre. No te pido, Señor, Apocalipsis para los pueblos, bástanos la muerte. Mi beso es un templo donde tú te ocultas y nadie, Dios mío, lo sabe sino yo, que vivo dentro como el llanto en éxtasis que a veces ríe y a veces es lamento. Y me veo tan lejos, tan último, tan cierto, que todo me refulge como si un perfume el vuelo atravesara de mi morir cristalino, en cuyo espejo mi vida se extingue. Oh muerte, no me pidas la libertad para dejar de serlo, que si no ser es hermoso, no menos lo que muere en mi vivir eterno. Hay mucho de existencialismo aquí, ¿eh? No hay libertad que no haga frontera con alguna deuda. Esta mañana Jonathan, este proverbio. El hombre usa más su libertad
en destruir prisiones que en la verdadera conquista del espíritu. Es importante, al menos para mí. Solo el dolor ha sido siempre esquina que cada día hemos doblado para buscar la libertad por Dios prometida. Única libertad que ya no duele, porque es la misma que la suya. La obediencia a Dios es la savia de la libertad. Aquí está la obediencia, ¿no? Si Cristo renunció a la libertad por la que tú luchas, a buen seguro que no la consigues. La libre conciencia es la primera religión del hombre, porque sin ella Dios es imposible. La libertad es estúpida porque abre sus puertas al tirano. Bueno, de todas estas cosas, de todos estos poemas, dichos de Fernando Rielo, si se les ocurre alguna cosa, para enriquecernos mutuamente. Vamos a seguir entonces con el Kempis. Conseguirán libertad de espíritu quienes en tu nombre ingresen al camino difícil y desechen todo remedio mundano. Grato y feliz servicio de Dios que hace al ser humano libre y santo de verdad. Una forma de entender la libertad, ¿verdad? De Santa Teresa. Santa Teresa dice lo siguiente: quien no os ama está cautivo y ajeno de libertad. Quien a vos quiere al llegar no tendrá en nada desvío, oh dichoso poderío, donde el mal no haya cabida. Vos seáis la bienvenida. Vos fuisteis la libertad de vuestro gran cautiverio. Por vos se reparó mi mal con tan costoso remedio. Para con Dios fuiste medio de alegría conseguida. Vos seáis la bienvenida. De San Francisco de Borja, de prosa, y otra prosa de San Juan de la Cruz. San Francisco de Borja, ¿cómo dio el gusto a la voluntad para la dulcedumbre del divino amor, dándomele en esta vida por arras para la eterna, para que por la liberalidad del albedrío, con los méritos de la sangre de Cristo, amando a Dios, fuese Dios por participación. Cómo he cautivado mi voluntad en cosas que me den pena y tormento. Cómo perdí mi libertad, cuán poco me dieron por ella. ¿Qué perdí y qué cobré? Perdí la vida y cobré la muerte. Dejé de ser Dios por participación, por ser cautivo del demonio. Y de San Juan de la Cruz, por último: y todo el señorío y libertad del mundo, comparado con la libertad y señorío del Espíritu de Dios, es suma servidumbre y angustia y cautiverio. Por tanto, el alma que se enamora de mayorías o de otros tales oficios y de las libertades de su apetito, delante de Dios es tenido y tratado no como hijo, sino como bajo esclavo y cautivo, por no haber querido él tomar su santa doctrina, en que nos enseña que el que quisiere ser mayor sea menor, y el que quisiere ser menor sea el mayor. Y por tanto, no podrá el alma llegar a la real libertad del espíritu, que se alcanza en su divina unión, porque la servidumbre ninguna parte
puede tener con la libertad, la cual no puede morar en el corazón sujeto a quereres, porque este es corazón de esclavo, sino en el libre, porque es corazón de hijo. Y esta es la causa, porque Sara dijo a su marido Abraham que echase fuera a la esclava y a su hijo, diciendo que no había de ser heredero el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Bien, pues con todos estos textos leídos, ¿alguna sugerencia, alguna reflexión? Y con ello terminamos. Diversas formas de ver la libertad, ¿no?, de los místicos, y también teniendo en cuenta el tiempo, la cultura, etcétera, ¿no? Fernando Rielo pues es del siglo XX y XXI, murió en el 2004, ¿no? Los otros místicos son de otras culturas, de otros tiempos, y entonces expresan la libertad de una manera también distinta, y ahí está la reflexión que podamos hacer también para enriquecernos, ¿no? ¿Sí? Bien, que yo tengo otra controversia de saber o no saber de quién es. Sin embargo, yo sí, esta vez sí que sé que lo pone en un sitio de quién es. Y es la de no me mueve mi Dios para quererte. El cielo que me tienes prometido, sí. Ni el infierno de todos tan temido para dejar por ellos. Eso es de la audiafilia, ¿no? Surge de ahí. En el libro donde yo estoy debajo pone Fray Ernesto de Guevara, mexicano. Pero tiene el sabor de la audiafilia, donde se dice esto, no en el soneto, no en forma de soneto, pero sí está diciendo lo mismo. Ya, pero es porque oigo a mucha gente que no se lo achaca a no sé quién, a Santa Teresa. De acuerdo, sí. Adelante, adelante. Bueno, de todos modos, a los pies del Cristo de los capuchinos, en Juan de la Cosa, está esta poesía. Claro, yo he escogido textos donde se nombra la libertad, ¿no? Donde se nombra la libertad. En este poema no se nombra la libertad, aunque tiene que ver con la libertad, no todo. Pero bueno, sigue. Vale, de acuerdo. Podemos decir como remate que la verdad nos hará libres. La verdad nos hace libres. Y la bondad también. Hemos oído mucho en este curso, en estos días, hemos oído muchas verdades. La verdad, la bondad, la hermosura, el amor nos hace libres. Todo lo que sea virtud, ¿no? Todo lo que sea virtud es verdad. Por tanto, está bien dicho, la verdad nos hará libres. De acuerdo. Pues muchísimas gracias por todo lo que he aprendido de ustedes, aunque hay algunos que no han hablado, pero yo les he visto en la mirada. Nos hemos compenetrado, ¿sí? Muchas gracias por todo. Recordarles que mañana retomamos a las 9:30 de la mañana con la última conferencia y después ya tenemos sesión de clausura en la que recogeremos todas las sugerencias que nos den para los próximos cursos. Y ahora a las 6, ¿no? A las 6 menos cuarto, pues para los que lo deseen, como estos días, tendremos la misa en el oratorio del primer piso a la parte derecha.